Queridos hermanos que nos ven a través de las redes sociales, bienvenidos. Dios los bendiga. Hermanos que se encuentran en este lugar también nuevamente les damos la bienvenida. Dios los bendiga. Bien, vamos a comenzar con nuestro sermón del día de hoy, pero vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios y que sea Él quien nos esté guiando por medio de su Espíritu Santo para que entendamos la importancia de la palabra que pues vamos a meditar el día de hoy, ¿de acuerdo? Nos ponemos de pie. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y con el poder y la guía de tu Espíritu Santo, hoy una vez más, Señor, estamos aquí, ante tu presencia, en este lugar, Señor, que tú has provisto para que nos congreguemos, para que escuchemos tu palabra, para que estemos en comunión como hermanos, como familia, como hijos tuyos, Padre. Hoy una vez más hemos venido ante tu presencia con el deseo de gozarnos con tu palabra, de crecer espiritualmente, de madurar en la fe, Señor, a través de este conocimiento, el cual, por supuesto, pues deseamos ponerlo por obra, Señor, para que pues lo que tú nos enseñas se manifieste a través de nuestras vidas. Ayúdanos a dar buen testimonio, Padre. Ayúdanos a ser buen hijo, a ser obedientes, a ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Nuevamente me pongo en tus manos para que seas tú quien hable a través de este tu siervo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Amén. 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 Bien, abran sus Biblias en Hebreos capítulo 10, verso 39. Hoy solamente vamos a leer un verso y vamos a dejar a Pablo que descanse con la carta a los Gálatas. Y vamos a darle lectura, repito, a Hebreos capítulo 10, verso 39. ¿Ya estamos ahí? Amén. Muy bien. Prestemos atención a lo que Dios nos dice a través de la carta a los Hebreos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ya hemos orado, ya hemos dado lectura a la palabra, así es que pueden tomar sus lugares. Bien, antes de meditar en este hermoso pasaje, vamos a hacer un poco de contexto histórico con el propósito de que se logre entender mucho mejor, para que los podamos comprender mucho mejor, ¿de acuerdo? Amén. Esta carta fue escrita entre el año 67 y 69 de nuestra era, es decir, después de Cristo. Los destinatarios originales fueron todos los judíos en general que habían abandonado el judaísmo y se habían convertido al cristianismo. Se desconoce quién fue el escritor. Unos dicen que fue Apolos, otros dicen que fue Priscila, otros dicen que fue Pablo. Yo he escuchado a algunos pastores que dicen ellos, ¿no? Me atrevo a decir que fue el apóstol Pedro quien escribió esta carta. Pero la realidad es que no se sabe con exactitud quién fue el escritor. Por lo tanto, nosotros no vamos a especular sobre quién fue el escritor para no caer en el error en el cual muchos caen, ¿no? Que es en el de andar, pues, tratando de adivinar. Si la Biblia no nos dice quién fue el escritor, nosotros no debemos adivinar y poner el nombre de alguien. ¿De acuerdo? Amén. 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 Lo que sí sabemos es que Dios es el autor. Que hay una gran diferencia, ¿no? Entre el escritor y el autor. Amén. El autor de toda la Biblia, de los 66 libros que contiene la Biblia, es Dios. Amén. ¿De acuerdo? Él es el autor de este libro y esto es lo que verdaderamente importa. Ahora bien, el propósito por el cual se escribió esta carta fue para evitar que los judíos que se habían convertido al cristianismo retrocedieran y se volvieran al judaísmo y abandonaran la fe que habían puesto en Jesucristo. Estas personas tenían pues algunas razones, algunos motivos por los cuales se querían apartar de la fe que habían puesto en Cristo Jesús.
pero en realidad ninguna de ellas los justificaba. Por ejemplo, uno de los principales motivos que ellos tenían para apartarse de la fe y volverse al judaísmo, pues fue la cruel persecución que el Imperio Romano había iniciado contra todos los cristianos. En aquel tiempo no había ningún problema con ser judío o con practicar el judaísmo, pero decir soy judío y soy cristiano era potencialmente de vida o muerte. En aquel tiempo, a todo aquel que se declaraba abiertamente cristiano, lo perseguían, lo encarcelaban o incluso le quitaban la vida. Otro motivo era el sacerdocio levítico con su sistema de sacrificios, que aún estaba vigente cuando esta carta fue escrita. Y sin duda, pues muchos de los judíos extrañaban la religión de sus ancestros, de sus antepasados. Esa religión estaba llena de música, de ritos, de ceremonias, de tradiciones, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, aunado a la persecución, pues causó que muchos quisieran retroceder y apartarse de la fe. Para evitar esto, el escritor de la carta a los hebreos los anima y se encarga de demostrar que Jesucristo es superior a todo lo que mencionamos. Se encarga de demostrar la supremacía de Jesucristo y el nuevo pacto que hizo en la cruz del Calvario y que por supuesto selló con su sangre preciosa. El escritor se encarga de demostrar que Jesucristo es superior a todos los personajes bíblicos, superior a Moisés, a Abraham, a David, porque ustedes saben que los judíos hasta el día de hoy idolatran a Abraham, a Moisés. Pues el escritor se encarga de demostrar que Cristo es superior a todos, incluso a los ángeles, a todos. Es superior a las ceremonias, a los rituales, al sacerdocio levítico, a las tradiciones, a todo eso. Y no solo eso, también en Cristo hay mejor ministerio, hay mejor herencia. Es decir, solo en Cristo hay resurrección, salvación y vida eterna. Amén. 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 Cuando los judíos cristianos se enteraron de esto, pues fue de gran bendición y evitó que muchos retrocedieran y se apartaran de la fe. Miren, lo que sintieron estas personas, es decir, las personas que tuvieron el sentimiento, la intención de apartarse de la fe en algún momento, pues lo han sentido todos los cristianos de toda época y de todo tiempo. Ya que muchos de los cristianos en algún momento de su vida, por X motivo, se han visto tentados a retroceder, se han visto tentados a apartarse de la fe, se han visto tentados a abandonar a Jesucristo. ¿Sí es cierto o estoy mintiendo? Sí, sí. Amén. Pero nuestro texto dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Aquí hago una pregunta, ¿de cuáles eres tú? ¿De los que quieren retroceder o de los que no quieren retroceder para perdición? Esta pregunta es directa y es para todos. ¿Por qué? Porque el escritor no se dirige a los incrédulos, sino que se está dirigiendo a los cristianos de todos los tiempos. Ahorita se está dirigiendo a nosotros. Bien sabemos que por la inspiración divina de esta palabra también está dirigida a nosotros, ¿o no? Sí. Bien, pues aquí encontramos el primer grupo de los que no retroceden. Y Dios, el deseo de Dios es que todos nosotros formemos parte de este grupo. Hace un momento acabo de decir que muchos cristianos en algún momento de su vida se han visto tentados a retroceder y apartarse de la fe. Como los judíos que encontramos aquí, ¿qué querían hacer ellos? Retroceder por los motivos que ya mencionamos. Y aclaramos también que ninguno de ellos los justificaba ante Dios. Pues hoy sucede lo mismo. Muchos son los que quieren echarse para atrás. Y muchos no solamente lo piensan, sino que lo llevan a cabo. Retroceden y abandonan la fe.
y no precisamente por ser perseguidos por su fe, sino por cualquier tontería. Algunos añoran los tiempos en que vivieron en el pecado. Extrañan su antigua manera de vivir pecaminosa. Por ejemplo, en estos días se está llevando a cabo el mundial, ¿verdad? Y muchos que se dicen cristianos hoy no acudieron a las iglesias porque están viendo el partido. Les gusta convivir con sus familiares incrédulos, aunque saben que ahí, ustedes saben lo que se vive ahí. Hay coraje, hay odio hacia los otros porque va ganando, porque va perdiendo, y le salen sapos y culebras. Y lo peor de todo es que nadie se arrepiente. Pero estamos hablando de los cristianos que están ahí en estos momentos. Les encanta estar ahí. Eso es lo que añoran, eso es lo que extrañan. Extrañan esas pláticas donde la gente comenta, platica con groserías, hay chistes grotescos de infidelidad, de adulterio, de pleitos. Es tanta la tentación que al final estas personas son vencidos y finalmente se apartan de la fe. Y si vuelven al mundo, dice el escritor, que se vuelven ¿para qué? Para perdición, es decir, para ser condenados al infierno. Otros se apartan de la fe porque están resentidos, están enojados o están decepcionados con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no les cumplió sus caprichos, o porque no les realizó el milagro que ellos querían, porque no les sanó a un ser querido. Vemos que hay personas que le exigen a Dios, pero ellos no son capaces de hacer lo que les corresponde a ellos. ¿O sí? ¿Verdad que no? Y en su cinismo se atreven a reclamarle a Dios. Yo le rogué a Dios que sanara a mi ser querido, a mi hijo, a mi mamá, a mi papá, y no lo hizo. ¿Cuánto tiempo le pedí yo a Dios una casa? ¿Cuánto tiempo no le pedí yo a Dios un automóvil que necesito para conducirme a mi trabajo? Esos son caprichos, esos son deseos de la carne. Y como Dios no se los cumplió, pues ¿qué es lo que hacen? Muy dignos y ofendidos se retrocedan y abandonan la fe. Se alejan de Jesucristo. Y muchos se van a refugiar con el psicólogo, con el psiquiatra, o incluso algunos acuden con algún brujo, con algún hechicero. Porque según ellos sí les van a cumplir sus caprichos. Ustedes han escuchado a cristianos que le recomiendan al hermano, ¿sabes qué, hermano? Pues Dios necesita una ayuda, ¿no? Vamos a ver a ese brujo me sanó. Y el hermano muy obediente ahí va. ¿Sabes lo que están haciendo? ¿Verdad que eso es grave? ¿Ustedes creen que eso sea agradable ante Dios? Están desechando, despreciando a Dios por un brujo que está al servicio de Satanás. Todo esto demuestra, o denota más bien dicho, falta de madurez, falta de gratitud, incredulidad. Bien, también hay otro grupo de los que retroceden para perdición por andar escuchando a falsos maestros, como los falsos apóstoles y profetas de hoy en día, los cuales según la Biblia, porque esto fue profetizado desde mucho tiempo antes, ¿no? Cristo lo profetizó, los apóstoles lo profetizaron. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Primera de Timoteo, si gustan búsquenlo, Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Escucha lo que dice. ¿Ya estamos ahí? Bien. Pero el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ya estamos viviendo en los últimos tiempos, los tiempos postreros, ¿sí? ¿Qué es lo que iba a hacer la gente?
iban a apostatar de la fe, es decir, se iban a apartar de la fe. Y continúa diciendo, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí la palabra fe describe las enseñanzas esenciales de la fe cristiana. Cuando algunos apostatan, es decir, cuando se apartan de esta fe, pues están retrocediendo y abandonando las enseñanzas esenciales de nuestro Señor Jesucristo y de sus verdaderos apóstoles. Estas enseñanzas no son enseñadas por los falsos maestros de hoy en día, por los falsos pastores, por los falsos apóstoles y profetas modernos de hoy en día. Estas personas son las que enseñan doctrinas de demonios. Lo triste de esto es que sí logran engañar a muchos con sus mentiras, con sus falsas promesas de prosperidad y de grandeza. Pero cuando estas personas se dan cuenta que fueron engañados, que fueron defraudados, que se burlaron de ellos, que lucraron con la fe de ellos, pues lastimados y decepcionados, abandonan esas iglesias. Lo malo de esto es que muchos, no todos, pero sí muchos, la toman contra Dios y no contra esos pastores. La toman contra Dios como si Él tuviera la culpa. ¿Y qué es lo que hacen? Pues abandonan la fe. ¿La culpa es de Dios o de estas personas? De los dos, de los falsos pastores y de las personas, porque, o sea, ¿cómo es posible que tú teniendo una Biblia que puedes leer en cualquier momento, no hagas la parte que te toca a ti? Nuestro deber y el deber de estas personas es comprobar a través de la Biblia. Hay que filtrar lo que se nos está enseñando a través de la Biblia para ver si es cierto o es mentira lo que están enseñando estas personas. Eso es lo que debemos de hacer, pero no lo hacen. Y en vez de arrepentirse, ¿por qué tienen que arrepentirse? Porque también son arrastrados por la codicia, por la avaricia de ese mismo pastor. Ustedes ya saben lo que enseñan ahí, ¿no? Siembra, pacta, y si tu necesidad es muy grande o tu deseo es muy grande, pues de la misma manera debes de pactar, debes de ofrendar. Por ejemplo, ¿cuánto vale un auto último modelo? Yo ni idea, pero vamos a decir que 100,000 pesos. Ah, pues siembra esa cantidad y Dios te la va a multiplicar. ¿Dónde dice eso en la Biblia? En ningún lado. En ningún lado. Cristo ni los apóstoles nunca predicaron algo semejante a eso. ¿Qué decía el Señor Jesucristo y los apóstoles? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es lo que predicaban ellos, la necesidad de arrepentimiento y de creer en el Evangelio. Entonces esas personas no lo hacen, y en vez de arrepentirse y ponerse a estudiar y buscar otra iglesia de sana doctrina, optan por apartarse de la fe y se olvidan de lo que costó su salvación. Rechazan el sacrificio de Cristo, rechazan su amor, su misericordia, su gracia, rechazan la salvación y la vida eterna y vuelven a vivir en el pecado y lo hacen con todo conocimiento. La Biblia enseña que los que retroceden, los que se apartan de la fe, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 22. Ahora miren, hemos visto algunas razones por las cuales algunas personas retroceden y vuelven a vivir en el pecado. Las noticias que la Biblia tiene para estas personas son muy malas, no son nada buenas. De hecho, en el libro de Hebreos, pues es donde encontramos más exhortaciones en contra de la apostasía. Es decir, contra los que retroceden, contra los que se apartan de la fe que una vez pusieron en Cristo Jesús. Por ejemplo, miren, búsquenlo ahí, Hebreos capítulo 10, versos 26 al 27.
Son pasajes que muchos de nosotros ya conocemos, pero es bueno volverlo a ver, volverlo a recordar. Hebreos 10, 26 al 27. Dice así. Hebreos 10, 26 al 27. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El verso es muy claro. Los que retroceden y vuelven a su vida antigua pecaminosa y vuelven a pecar con todo conocimiento, si piensan que nuestro Señor Jesucristo va a volver para ser sacrificado por segunda vez por sus pecados, pues están completamente equivocados. Ya no queda más sacrificio por sus pecados. Lo único que les queda, pues es esperar el juicio de Dios, donde finalmente todos los que se apartaron de la fe pagarán las consecuencias. Y según este pasaje, serán condenados eternamente en el infierno. ¿Por qué? Por seguir pecando a pesar de haber conocido la palabra de Dios. Este castigo, ¿ustedes piensan que lo tienen bien merecido o no? Sí, amén. Por supuesto que sí, ¿verdad? Lo tendrán bien merecido todos aquellos que retrocedan y se apartan de la fe. ¿Por qué? Porque están despreciando a Jesucristo, están despreciando su amor, su misericordia y su gracia, están despreciando el sacrificio que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, están despreciando la salvación y la vida eterna que Cristo les había dado. ¿Ustedes se dan cuenta de todo lo que la persona pierde al retroceder, al apartarse de la fe? Pierden la comunión con Cristo, dejan de ser hijos de Dios, pierden su protección, su amor, su paz y todo lo que antes mencionamos. Si alguna vez alguien de ustedes o de nosotros o de los que nos ven han pensado en retroceder, han pensado en apartarse de la fe por el motivo que sea, no retrocedas, querido hermano. No retrocedan, ya que las consecuencias que se van a vivir, que se van a pagar, como hemos visto a través de la Biblia, son fatales y serán por siempre y para siempre. No es algún castigo de un día, de una semana o de un mes o exagerando un año, no. Es así literal, es eternamente. Ese castigo será por siempre y para siempre. ¿Cuál es el castigo? El infierno. Miren, lo que debemos de hacer o lo que deben de hacer quienes en algún momento hayan llegado a pensar así, pues es arrepentirse y dejar de querer pertenecer al grupo de los que retroceden para perdición. Que nuestro deseo sea pertenecer al grupo que menciona nuestro texto, donde dice el escritor, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. El deseo de Dios es que tú seas de los que no retroceden, de los que tienen una fe genuina. Amén. Es necesario no retroceder y tener una fe verdadera en Jesucristo. ¿Para qué? Para poder permanecer a este grupo y poder agradar a Dios. Yo sé que ustedes ya lo saben, pero por si alguien no lo sabe, la fe es creer, la fe es confiar plena y totalmente en Dios. Hebreos capítulo 11, verso 1 lo comprueba diciendo lo siguiente. Son versos que todos nosotros debemos de conocer como cristianos. Vamos a decir que es indispensable conocer estos versos. Dice Hebreos 11:6, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mírame aquí, mira, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Aquí está lo que esperamos. ¿Lo vemos? No lo vemos, pero sabemos que ahí está. ¿A qué se refiere este pasaje? ¿Qué es esto? La salvación, la salvación. Este es el tipo de fe que Dios exige para darte salvación. Sin esta fe,
es imposible agradar a Dios, porque a Él no le agrada que no confiemos en Él. Si Él dice algo a través de su palabra y tú no lo crees, ¿de qué lo estás tratando? De mentiroso. De mentiroso, porque no estás confiando en Él. Haces otras cosas como las que hemos mencionado, las que hacen algunas personas, ¿no? Por falta de fe. Su fe no es genuina, no es una fe verdadera. Ahí mismo donde estamos en Hebreos 11:6, fíjate lo que dice ahí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? La fe. ¿Cuál es el galardón que nos está esperando? La corona de la vida. La salvación y la vida eterna, ¿verdad? Está bien, como dijo el hermano. De eso hablaba nuestra alabanza, ¿no? Que Dios finalmente nos dará nuestra corona, que es la salvación y la vida eterna. Bueno, miren, si nuestro deseo es alcanzar finalmente la gloria de Dios, es necesario permanecer firmes en la fe en todo tiempo, es decir, en las buenas y en las malas. La perseverancia en cualquier situación, ya sea buena o sea mala, es evidencia de que tenemos una fe verdadera. Esta fe nos ayudará a alcanzar finalmente la gloria de Dios. Para eso se persevera en la fe, para que al final de los tiempos nuestras almas puedan ser salvas eternamente. Por eso dice nuestro texto base, pero nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Preservar significa cuidar, significa proteger algo frente a algún daño o frente a algún peligro. En este caso nosotros estamos tomando todos los cuidados que se requiere o que requiere la salvación de nuestras almas. ¿Por qué? Porque se nos ha dado en esperanza. ¿Sí me explico? La realidad es que nosotros aún estamos en este mundo. No estamos todavía en la gloria de Dios. Entonces, al estar en este mundo, estamos expuestos a apartarnos de la fe, a retroceder, a caer en la tentación, a apostatar de la fe. ¿Sí es cierto o no? Amén. Bien, pues entonces, repito, se nos dio una esperanza. Es más, vamos a comprobarlo. Busca ahí en tu Biblia Romanos, capítulo 8, versos 24 al 25. Romanos, capítulo 8, versos 24 al 25. ¿Ya están ahí? Romanos, capítulo 8, versos 24 al 25. Amén. Escucha lo que dice. Escuchen bien, ¿eh? Porque en esperanza fuimos salvos. Repito, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si lo esperamos, lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Es muy claro el apóstol Pablo, ¿no? La salvación la tenemos en esperanza. Por este motivo, para no perderla, necesitamos cuidarla con temor y temblor, dice Pablo, es decir, con respeto y devoción. ¿Para qué? Pues para que finalmente podamos disfrutar de la gloria de Dios. Y esto será por siempre y para siempre ante la presencia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ese día llegue, esto va a ser maravilloso. Pero para lograrlo debemos permitir que Dios, por medio de su palabra, de esta palabra que encontramos en el libro de los Hebreos, pues nos haga entender como lo hizo con los judíos. Es decir, necesitamos entender que nada vale la pena, nada nos justifica para retroceder y abandonar la fe de una manera ruin y cobarde. Amén. Necesitamos entender que Dios detesta y desprecia a las personas que cobardemente voltean hacia atrás para demostrar su ingratitud y retrocediendo se apartan de la fe que algún día pusieron en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estas personas son desagradables ante Dios. Ahí mismo donde estamos, en Hebreos 10:38, fíjate lo que dice. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por la fe,
¿Y qué continúa diciendo? ¿Alguien que lo diga en voz alta? Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Sí, es muy claro. Si no quieres ser una persona que desagrade a Dios, pues ni se te ocurra pensar en retroceder, que ni se te ocurra apartarte de Dios y abandonar a nuestro Señor Jesucristo. Toma en cuenta la exhortación que Dios nos está haciendo a través de esta palabra que estamos estudiando el día de hoy, y no retrocedas por nada. Dios no merece que le hagas esto, ¿o sí? No. Él no lo merece porque Él es bueno, Él es fiel. Y además sabemos que siempre cumple lo que promete. No es como los dioses inventados en los cuales antes creíamos. Y sabemos que ellos no pueden cumplir sus promesas. En cambio, el único Dios vivo y verdadero en el cual ahora creemos, Él sí cumple sus promesas. Y si ha prometido darnos salvación y vida eterna, tenlo por seguro que lo cumplirá. Amén. Nosotros solamente debemos perseverar en la fe hasta el fin. Amén. ¿Para qué? Para cuidar nuestra salvación, para que nuestra alma esté a salvo. Además, recuerden que durante el tiempo que nosotros estemos en este mundo, nunca estaremos solos. Recuerda que todo lo que necesitamos para vivir nuestra vida espiritual ya nos fue dado. Solamente tenemos que echar mano de ello. Tenemos la Biblia para comprobar si es cierto lo que nos están enseñando es verdad o es mentira. Tenemos su Espíritu Santo. Él nos ayuda. Cuando tú te dispones a estudiar con fe como debe de ser, Dios te va a guiar por medio de su Espíritu Santo para que tú la entiendas y la comprendas, para que compruebes por ti mismo, repito, si lo que se te está enseñando es verdad o es mentira. Nos dio una familia espiritual que muchos no lo entienden, ¿eh? No llegan a ver a sus hermanos así como lo que en realidad es, como hermanos, como una familia en Cristo Jesús. Pero tú no cometas ese error. Valora esta familia que Dios nos ha dado. Es cierto, queridos hermanos, que dentro de la misma iglesia hay mucha hipocresía. Esa es una realidad. Pero lo importante es que tú no formes parte de ese grupo. No porque el hermano o la hermana o el pastor tienen mala conducta, porque son hipócritas, son falsos, son mentirosos, no se les ve. Tú no sigas un mal ejemplo. Tú esfuérzate por dar un buen testimonio. Recuerden que nuestra comunión con Dios es individual. Nuestra relación con Él es individual. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Bien, pues nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir nuestra fe. Bien, pues de esta manera nos queda claro que si retrocedemos no tendremos ningún pretexto que nos justifique ante Dios en el día que Él nos llame ante su presencia para que nosotros demos cuenta. Nada nos va a justificar. Ahora bien, si entendiste el mensaje y eres de los agradecidos, si eres de los que no quieren retroceder, de los que nunca quieren abandonar la fe, de los que nunca quieren abandonar a nuestro Señor Jesucristo, pues ahora puedes hacer tuya esta palabra y puedes repetirla confiadamente diciendo: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Queridos hermanos, vamos a orar para que el Señor nos ayude a permanecer firmes en la fe que hemos depositado en nuestro Señor Jesucristo. Oremos también por todos aquellos que en estos momentos se están viendo tentados a apartarse de la fe. Oremos por ellos también, ¿les parece? Amén. Amén. Bien, hagámoslo. Padre, muchas gracias, Señor, por esta palabra. Es hermosa, es profunda, a través de la cual nos exhortas a permanecer firme en la fe que hemos puesto en tu Hijo amado Jesucristo. Sabemos que en el mundo pues trae una gran corriente, Señor, que arrastra a todo aquel que se atreve a meter la mano ahí, a todo aquel que le anda haciendo
al cuento, Señor, que está jugando al cristiano y mete la mano, finalmente es arrastrado, Padre. Esa corriente trae todo tipo de pecado. Nosotros no queremos apartarnos, Señor. Nuestro deseo es permanecer fieles a ti, fieles a nuestro Señor Jesucristo, fieles a tus enseñanzas. Sabemos, Padre amado, que finalmente lo que nos está esperando es la salvación y la vida eterna, que tú nos has otorgado, Señor, mediante el sacrificio que tu Hijo amado Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Padre bendito, ayúdanos a valorar todo lo que tú nos has dado, tu palabra, esta iglesia, a nuestros hermanos. Ayúdanos a entenderlo, Padre bendito. Ayúdanos a entender cuánto nos amas. Ayúdanos a comprender lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, para darnos salvación y vida eterna. Te ruego por cada uno de mis hermanos que están aquí, por los que nos ven a través de las redes sociales, Padre. Ayúdalos, Padre bendito. Fortalécelos, anímalos y no permita, Señor, que Satanás logre convencerlos de lo contrario. Finalmente se aparten de la fe. Te rogamos por todos aquellos que en estos momentos, por ingratitud o por razones, Señor, que aunque sean fuertes, sabemos que nada los justifica para apartarse de la fe. Ayúdalos, Señor, para que esos pensamientos sean expulsados por medio de tu palabra, Señor. Que desechen todo pensamiento que viene del enemigo, porque sabemos que todo eso viene de Satanás. Ayúdalos, Padre bendito, que entiendan y comprendan que si lo hacen finalmente, pues serán condenados al infierno eternamente, Padre. Ayúdalos para que reconozcan y estén conscientes y finalmente no lo hagan, sino que se arrepientan y se vuelvan a ti, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero que finalmente se haga tu voluntad y no la nuestra. Amén. 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 Bien, queridos hermanos, hemos terminado.